Hola, buenas tardes. No sé a qué hora vas a ver este mensaje o esta plática, pero estamos en días de mucha aventura y de mucha acción también. Estamos en días en los cuales recordamos ya sea alguna gente por tradición, alguna gente porque realmente ha conocido el amor de Cristo, y en estos días mucha gente se reunía en una congregación para recordar o celebrar lo que llamamos la Semana Santa. Pero esta tarde yo quiero hablarte de la cruz, símbolo de amor y de redención del amor de Dios. Y para esto voy a leer el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, que dice así la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Aquí podemos ver nosotros que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. El autor, ¿cuál es el autor? El autor verdadero, el que no ha plagiado nada, el único que lo ha hecho carne y lo ha hecho realidad. Y él, este autor del amor perfecto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Morir crucificado no era una muerte en la cual alguien se pudiera sentir orgulloso en aquellos tiempos. Morir en la cruz era la peor muerte que un ser humano pudiese tener. La cruz estaba diseñada para un malhechor, para un ladrón. Era el castigo más cruel que alguien pudiese experimentar. Era exhibida a la persona juntamente con lo que él había hecho. Era escarnecido, era una burla, era la peor muerte impuesta por un gobierno llamado romano de aquel entonces. La cruz era el símbolo de la peor humillación. Pero Jesús dice que es el autor y consumador de la fe y que con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es difícil para mucha gente pasar por etapas de sufrimiento o tiempos en los cuales pudiese llamar de sufrimiento. Pero lo que le falta al creyente es el gozo de la cruz, el gozo de saber que todo dolor en esta tierra es temporal y que todo dolor en la vida del ser humano es pasajero. Y muchas veces se enfoca nada más en el problema y no ve el propósito. Pero Jesús tenía el gozo puesto delante de él. Él miraba adelante, no miraba atrás, un pasado. Él miraba lo que íbamos nosotros a llegar a hacer en el futuro y el precio que tenía que pagar de esa cruz para que nosotros pudiésemos experimentar el amor de él. La cruz era el castigo más sangriento. Era una muerte lenta, muy torturosa, de mucho sufrimiento, de gran dolor, y era el castigo que cualquier ser humano le hubiese huido. Jesús sufrió el peor castigo, el castigo con saña, porque no nada más sufrió la cruz, porque mucha gente sufría la cruz en aquel entonces, consecuencia de sus acciones, pero Jesús pagó con mucha saña del ser humano la cruz. Y sufrió la cruz, pero con el peor castigo, porque recibió las burlas, el oprobio de toda la gente que estaba alrededor de él. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos dice así: dando a nosotros no tan solo un ejemplo, pero sino un motivo por el cual nosotros tenemos que pasar este proceso como seres humanos. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes que en este tiempo es tan común decir que la gente es cristiana, pero no está dispuesta a ser la imagen de Cristo? No está dispuesto a cargar la cruz. Como nos dice la palabra y nos insta muchas veces, que si alguno quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Pero mucha gente no quiere tomar la imagen de Cristo. Quiere ser cristiano, pero no quiere tomar la imagen de Cristo. Y aquí nos dice que Jesús se despojó de esa imagen, la imagen que tenía con el Padre. Y dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no tan solo tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, sino que aún estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que no hemos aprendido nosotros como creyentes es a ser humildes, a ser obedientes hasta la muerte, porque muchas veces nos cuesta obedecer, aún el mínimo detalle. Nosotros protestamos, y lo digo por mí misma, yo no sé tú, pero a veces yo lo digo por mí misma, porque muchas veces nosotros siempre protestamos y queremos no pasar el sufrimiento, pero sí queremos llamarnos cristianos y no estar dispuestos a cargar la cruz. El proceso de la cruz para Jesús fue terrible. No tan solo fue encarcelado horas antes de la cruz, sino que fue escupido, fue abofeteado, fue burlado, fue escarnecido. ¿Qué quiere decir escarnecido? Que se burlaban con él con sarcasmo, con burlas, diciéndole de su naturaleza para que él reaccionara como hombre. Era un pueblo completo que estaba arremolinado alrededor de él para escarnecerlo. Pero Jesús fue abandonado por sus amigos, abandonado por sus discípulos, abandonado por los seguidores. Una semana antes habían estado con él cuando entró a la ciudad triunfante, cuando entró montado en un pollino de asna, y todo el mundo gritaba: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David, Hosana, y tendían sus mantos y ponían las palmas, y Jesús entraba como el rey. Pero una semana después era burlado, era abandonado, y esa misma gente que se arremolinó estaba por una turba siendo asusada para que gritaran y dijeran lo que los gobiernos querían oír, lo que el pueblo quería oír, lo que los sacerdotes querían oír. Y muchas veces nosotros no hemos valorado eso. Azotado sin medida, sin merecerlo, azotado con un látigo en el cual su carne era desprendida hasta exhibir sus huesos, calumniado, latigado, injuriado, vejado, despojado de sus vestiduras, exhibido públicamente como escarnio. Y no tan solo eso, le fue quitada la ropa, fue desnudado, exhibido sin nada. No había nada que esconder en Jesús, no había nada oculto. Su carne estaba siendo descubierta, sus huesos estaban siendo descubiertos, su piel, no había nada en él que pudiese esconder. Estaba él desnudo, como cuando la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, que cuando creó Dios al hombre y lo puso en el huerto, que ambos estaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse. Así Jesús no tenía nada de qué avergonzarse, estaba toda su humanidad expuesta. Pero Jesús fue un ser, y es un ser transparente, que mostró su santidad aún en su desnudez, que mostró su pureza estando desnudo, que mostró su alma
mostró su cuerpo, pero lo mejor de todo es que mostró la condición de su espíritu, mostró la condición del Cordero. Así que Jesús estaba desnudo y no se avergonzó de estar desnudo aunque fuese injuriado. Fue comparado como el peor de los malhechores, como el peor de los pecadores, pero sin haber pecado. Dice 1 de Pedro 1:19 que Jesús era el Cordero sin mancha y sin contaminación. En la cruz Jesús fue sacrificado, fue el sacrificio perfecto que se habló desde Génesis, con la sangre del Cordero que fue muerto para cubrirlos, así como también fue el Cordero en el libro de Éxodo cuando el pueblo salió. Jesús era ese sacrificio perfecto. En la cruz fue el sacrificio no contaminado, fue el sacrificio santo, limpio y sin mancha. Fue el Cordero sin mancha, el Cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29 al 36, como Cordero enmudeció. En la cruz Jesús fue el sacrificio perfecto, santo, limpio y sin mancha. Fue el Cordero sin mancha, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que enmudeció tras sus trasquiladores, tras toda la gente que le escupió, que se burló, que se escarneció, que lo abandonó, que fue azotado, latigado, injuriado, vejado. Él enmudeció. En la cruz, Él exhibió su limpieza para que nosotros fuésemos ahora santos, limpios y sin mancha, para que nosotros ahora pudiésemos alcanzar el arrepentimiento del cual nos habla el Salmo 51:5. La casa que hoy nosotros ahora podemos disfrutar, la casa del Padre, aquí caminando en esta tierra, es por causa del amor perfecto que fue derramado hasta la última gota de sangre en la cruz. La cruz es una obra viva, presente, siempre presente en nuestras vidas. Si tú te has negado a ti mismo, si tú estás dispuesto a cargar la cruz, si tú estás dispuesto a vivir como un cordero en esta tierra, entonces tú puedes caminar cargando tu cruz cada día. Así que yo te animo, te exhorto a que tú tomes tu cruz cada día y sigas a Cristo. Bendiciones.